conciliación extrajudicial. Damos la palabra de bienvenida al doctor Javier Fernández Moncada Ceballos, director del Centro de Conciliación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos por su gentil concurrencia. Un saludo especial a nuestras autoridades, a nuestra autoridad de la facultad, al doctor Javier Tapia, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Asimismo, saludamos a los docentes conciliadores del Centro de Conciliación, a los docentes de la facultad, a las autoridades del estamento estudiantil. Un saludo especial al doctor Juan Antonio Chaín Lugo, que nos acompaña en este evento, ex ministro de Justicia y ex ministro de Trabajo de nuestro país, y además precursor y autor de la primera ley de arbitraje y conciliación que tuvo nuestro país, y además la persona que autorizó el funcionamiento de los primeros centros de conciliación en Bolivia. Así que muchísimas gracias, doctor Chaín, por su presencia en este acto. Asimismo, un saludo especial a mi comadre Mónica Medina. Ella es directora del sistema LTP, Sistema de Televisión y Radio. También un saludo especial a una visitante que viene de un hermoso país, que es Brasil, la doctora Gabriela Asmar, conciliadora familiar de Brasil. Muchas gracias por su presencia. ¿Es la primera vez en Bolivia, en La Paz? La primera de muchas. La primera de muchas. Bueno, bienvenida, Gabriela, es un gusto tenerla acá. Asimismo, a nuestros invitados especiales, a los estudiantes, a los medios de comunicación que nos acompañan, al público asistente, y en particular a decanos de otras universidades, miembros de la red universitaria de centros de conciliación, y las autoridades y estudiantes que nos acompañan de manera virtual. Es un gusto tenerlos acá. En primer lugar, quiero comentar que las constelaciones son una metodología que a nosotros nos interesa muchísimo desde el punto de vista del trabajo que hacemos en nuestro centro de conciliación. Para hacer el trabajo que tenemos, buscamos todas las herramientas posibles. Y en este caso en particular, cuando hablamos de las constelaciones, estamos hablando de una metodología que ha sido desarrollada por un alemán, Bert Hellinger, que fue un terapeuta, filósofo, pedagogo, y que fue el promotor de llevar el método de las constelaciones inicialmente a Brasil y Argentina. Brasil es el país pionero en el manejo de las constelaciones, y allá se toma en cuenta como un método que se utiliza actualmente en 9 estados de Brasil en el órgano judicial, en casos de familia, en casos de menores y en casos de violencia. Ese es un aspecto muy importante, que en Brasil están utilizando esta metodología vinculada a la labor del órgano judicial, que por supuesto comprende una labor de conciliación, y por qué no hacer este mismo trabajo en el ámbito de la conciliación extrajudicial. La llegada de Gabriela Asmar se viabilizó también por el trabajo de la licenciada Carmen Romero, que es la directora del Centro Gaia, que ha hecho todas las gestiones y que ella viene hace más de una década practicando este método, 2 décadas practicando este método, inicialmente con un grupo de personas que ya están formadas como consteladores en Bolivia, y que en inicio empezó con un método enfocado desde el área de psicología, y hoy la tendencia se está ampliando para enfocarla desde el punto de vista jurídico. Entonces, esta es una forma de toma de conciencia tan diferente a la que estamos acostumbrados, solo viendo para creer. Es una necesidad de la humanidad que tiene para vivir en armonía. Esta metodología trata de traer del inconsciente lo que es necesario para encontrar una solución a un problema que estamos intentando resolver de muchas maneras, pero que no podemos lograr resolver. O una situación que es profunda, que produce mucho dolor y que es urgente encontrar un camino de solución.
Las constelaciones entonces ayudan a traer otras inteligencias, además de la inteligencia intelectual que ya usamos, y la inteligencia emocional, espiritual, física, espacial, sensorial. Entonces la constelación utiliza a través de representantes vivos mecanismos, ya sea una familia, una empresa o metodologías para resolver conflictos que no están pudiendo tener una fácil solución. Cuando hacemos una constelación, entendida como una constelación que va a tener componentes de orden familiar, de orden jurídico, etc., estamos haciendo un mapa más completo de un conjunto de caminos disponibles para intentar entre todos una mejor armonización. Con esto podemos caminar mucho más directo hacia soluciones efectivas. Entonces, en términos generales, verán que todo esto es un camino nuevo y, ¿por qué no?, gracias a la decisión de nuestras autoridades de abrir las puertas a nuevas herramientas para que se siga impulsando el trabajo de nuestro centro de conciliación. Este es uno de los frutos que ya está resultando de esa alianza estratégica que tiene la Facultad de Derecho con RTP, un medio televisivo y radial que nadie desconoce el valor de lo que ha estado haciendo hace más de 3 décadas, hace más de 30 años, haciendo conciliación extrajudicial a través de su tribuna libre del pueblo, donde reciben además de manera en directo, reciben a las comadres y compadres que llevan una serie de problemáticas de orden civil, comercial, familiar, etcétera, y han tenido un camino de solución para muchos casos. Hoy para nosotros es muy importante saber que con esta alianza estratégica RTP ha confiado en la Facultad de Derecho en nuestro centro de conciliación para que puedan derivar todos los casos de esa tribuna libre del pueblo para que sean conciliados acá, y hacemos ese trabajo conjunto que es muy importante y que nos tiene unidos en varias actividades, como la próxima salida de nuestro bus a hacer una tribuna caminante para poder atender a la población. Entonces, esa es en términos generales la importancia de este evento, y yo brevemente quiero decir que Gabriela Asmar es abogada y mediadora. Ella cuenta con un máster de la Universidad de Nueva York, de la Fundación Domingo Cabral, y certificada por la Asociación Internacional Ombudsman, que lucha por la protección al pueblo contra violaciones de derechos, abuso de poder, decisiones injustas y mala administración. Gabriela es pionera en mediación en Brasil, con práctica también en Estados Unidos y Argentina, y es profesora invitada en varias instituciones. Ella es Senior Fellow de la Fundación Internacional Weinstein, originalmente parte del arbitraje y mediación judicial. Es una organización sin fines de lucro con sede en los Estados Unidos y presta servicios de resolución alternativa de disputas que incluye mediación y arbitraje en los Estados Unidos. Gabriela pertenece al panel internacional de mediadores de los Estados Unidos, y lo más importante es que ella supervisa mediaciones en el Poder Judicial del Estado de Río de Janeiro desde el año 2007. Es mediadora senior en los tribunales de negocios del Poder Judicial del Estado de Río de Janeiro e instructora de mediación en el Consejo Nacional de Justicia. Gabriela es miembro del Consejo Nacional de Instituciones de Mediación y Arbitraje, y fue directora jurídica, directora de Relaciones Internacionales y ombudsman en grandes empresas, y firmó Pro Acordo para la mediación de conflictos empresariales a partir de 2008. Es coautora de la Ley Brasileña de Mediación. Por lo tanto, tenemos el honor de tener como invitada una persona muy destacada en el medio y que nos va a mostrar ese enfoque de las constelaciones familiares, sobre todo en su enfoque jurídico. Así que, sin más, aquí venimos a escuchar esa Gabriela, y vamos a darle un fuerte aplauso junto con nuestras autoridades para darle una bienvenida a nuestro país. Muchas gracias. Continuamos con las palabras de su instancia a cargo del doctor José Javier Tapia Gutiérrez, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Tengan todos ustedes
Muy buenas tardes. Voy a hacer, a diferencia de alguna otra oportunidad, mucho más concreto, porque lo que queremos es escuchar a nuestra profesora invitada, Gabriela, a quien le agradezco por su gentileza de visitarnos y de orientarnos y hacernos conocer esta nueva dimensión que tiene que ver con construir una cultura de paz. Gracias, Gabriela. Saludar a los que me acompañan en Pestera, a mi querida comadre, a mi querida amiga Mónica, a quien le he invitado a hacer una alianza estratégica que se ha plasmado. Tenemos una tarea muy importante de caminar las calles, las plazas, nuestras provincias, nuestros municipios con nuestro poderoso bus facultativo para llegar a nuestra gente. Siempre digo, lo cómodo es quedarse en cama, lo cómodo es quedarse en la oficina y esperar que uno lo busque. Ese no va a ser la dinámica. La dinámica va a ser que nosotros vamos a ir a buscar a nuestra gente, a nuestro pueblo, identificando sus necesidades. Y aquí, Mónica, públicamente te agradezco y ratifico nuestro compromiso de vida institucional. Gracias, Mónica. A Javier Moncada, que ha dado el background de lo que implica esta presencia, esta charla, agradecerle siempre a él y a todo el equipo por cumplir este objetivo y este sueño que era mío y ahora es de todos, creo, de consolidar el mejor centro de conciliación extrajudicial que tiene el país. Agradecer la presencia de un querido amigo, Juanito, un viejo, querido amigo, apreciado. Cuánto me hubiera gustado que sea parte de la academia. En algún momento le faltó solamente un requisito. Nunca es tarde, querido Juanito. A Carmen, que nos ayudó con la presencia de nuestra profesora, a los queridos docentes, conciliadores y otros que nos acompañan, a nuestros queridos compañeros estudiantes, a sus autoridades estudiantiles y a los que nos siguen también a través de la red y a los compañeros administrativos. Profesor, aquí tenemos un ambiente en una aula muy emblemática. Los que ustedes ven en las paredes han sido ex decanos, primeras autoridades de nuestra facultad. Este es un escenario, un salón histórico que refleja la historia también antigua, presente de nuestro país. Y en esta facultad estamos deseosos de contribuir a un cambio en la justicia a partir de promover que nuestros estudiantes se formen con una cultura diferente a la cultura del pleito, sustituirla por una cultura del diálogo, de la conversación, una cultura de paz. Ahora más que nunca necesita el mundo ese pensamiento. De manera tal que aquí entre todos vamos a escucharla, vamos a tratar de aprender y lo principal, vamos a tratar de aplicar esos conocimientos fusionándolos con lo que ya sabemos más o menos que es la conciliación extrajudicial. Es un honor y un privilegio para mí tenerla en nuestra Casa Superior de Estudios. Sea bienvenida y con eso nos callamos todos y vamos a escuchar al experto. Muchas gracias. Tenemos las palabras de circunstancia a cargo de la señora Mónica Medina, directora del Sistema Eléctrico. Muy buenas tardes. Buenas tardes a las autoridades de nuestra facultad. Muchísimas gracias. Breve, la verdad, porque al igual que ustedes, tengo muchas ganas de escucharla, a Gabriela. Soy Mónica Medina, fundadora del sistema NTP y del brazo social. Hace más o menos unos 36 años que convocamos a un equipo de médicos, de abogados, perdón, para que vinieran a atender a nuestra gente. En realidad, a devolverle a la gente, ¿no es cierto?, toda la formación que habían recibido en nuestra universidad. Y gracias a eso, el brazo social, de manera natural, no ha sido una cosa planificada, ingresamos en el campo de la conciliación, como una herramienta buenísima que ha sido parte, además, yo creo, de recoger la memoria de los pueblos, que
por sobre todo, ¿no es cierto?, a través del diálogo, de saberlos escuchar, solucionar los problemas. Hemos solucionado miles de problemas, pero miles durante muchísimos años. Y de pronto pasa el tiempo y uno siempre va buscando qué otras herramientas más tenemos para cuidar y para seguir, diría yo, guiando la vida de buena manera. Entonces, en esa búsqueda, ¿no es cierto?, de ver cómo más podemos acompañar, es que hace más o menos unos 15 años, debe ser un poquito más, me conozco con la licenciada Carmen Romero y a partir de ello descubro este espacio de las constelaciones familiares. Pasaron muchos años después y veo un video que me llama mucho la atención de Brasil, donde veo a jueces consteladores. Y digo, pero ¿esto puede entrar al ámbito jurídico? ¡Wow! Qué bueno que hubieran abierto las puertas, porque generalmente el mundo académico es un poco reacio o bastante reacio a otras formas alternativas de ver y de encontrar soluciones a los conflictos. Y es ahí cuando esta coincidencia que se da con el doctor Tapia es que decidimos ingresar en este campo y plantearles también por qué no experimentamos y por qué no escuchan nuestra universidad estas otras formas que se están aplicando en el Brasil y en la Argentina. Y cuando yo veo ese video, como les digo, veo algo que me sorprende muchísimo, que mientras menos diálogo y bla bla y conflicto y riña y el uno que dice una cosa y el otro que cada uno quiere encontrar su verdad y cada uno quiere imponer su supuesta verdad, entonces no se llegan a acuerdos. Sin embargo, a partir de esto, las resoluciones de los conflictos eran asombrosas. Entonces, en este tiempo de esa crisis en la que estamos como todo el mundo, además como humanidad, creemos que es importante buscar otras formas que se complementen con las formas que ya están funcionando, como en el caso de las conciliaciones. Y tener, digamos, la presencia de una gran profesional de muchos años de experiencia, sentíamos que eso le hace mucho bien a nuestro país. Espero de verdad que sepan escuchar, porque la escucha, por sobre todo, cuando es una escucha con una profunda necesidad de resolver los conflictos de nuestra gente, es muy rica y muy productiva y muy creativa. Entonces, simplemente agradecerle a Gabriela por estar aquí. La altura un poquito la zapatearon, pero está bien, está muy bien y queremos agradecer. Y como tú dices, esta es la primera, pero no es la última de varias que queremos tenerte aquí. Entonces, disfrutemos de verdad, escuchemos, sintamos y que ojalá esta herramienta la podamos recoger para que podamos hacer un mejor servicio a nuestra comunidad. Muchísimas gracias y disfrutemos de este momento. Gracias. Continuamos con la exposición a cargo de la doctora Gabriela Smart, consteladora familiar de Brasil. Bueno, aventuras. Cuando yo nací, bebé un poco más, estoy entera acá. Y ahora empiezo a comprender por qué me quedé tan emocionada. Cuando el avión posaba en el aeropuerto acá de La Paz, cuando vi a Carmen, estaba casi llorando y no sabía por qué. Porque no es racional. Y todo lo que yo tengo el poco que yo tengo que añadir para todo lo que ya saben, no es racional. Y yo siento una emoción muy grande también por todas las cosas en que podemos ser complementarios. La historia de Brasil, la historia de Bolivia. Somos
gente con historias fantásticas de superación. Al mismo tiempo, mucha innovación respetando las tradiciones. A veces no se respeta mucho en Brasil, pero acá yo veo que esto es más fuerte. Y todo lo que tenemos para evolucionar en algo, y claro, estoy acá para hablar de la práctica del derecho, de la práctica de las conciliaciones, toda la evolución depende profundamente de la gratitud, y por favor me corrijan si yo hablo algo mal, porque mi portuñol está despegando de nuevo. Si yo hablo algo que no se puede comprender, corríjanme por favor. Yo también estoy acá para aprender. Pero entonces, cuando estamos acá en una facultad de Derecho y Ciencias Políticas, que tiene mucho que ver con tradiciones, el derecho es por sí mismo una tradición, y hablamos de una innovación. Esto es un desafío muy grande, porque toda innovación hace temblar la tradición. Al mismo tiempo, es lo que le lleva más allá, es lo que lo permite mantenerse viva la tradición. No sé si conocen la historia, a mí me gustan mucho las fotos. No sé si saben cuál fue la empresa que creó por primera vez la cámara electrónica, la foto electrónica. ¿Saben? Los mayores, los que tienen más tiempo como jóvenes. Kodak. Sí, Kodak creó la foto digital, pero no logró añadirla a todo lo que ya hacía. Entonces la puso en la espera y otro lo hice antes. Porque la evolución también tiene un tiempo que es su mismo. No depende de nuestra voluntad. La vida, la sociedad requiere algunos cambios para que pueda seguir viva. Y así se pasa en todos los niveles que conocemos. Entonces, fue interesante que Mónica empezó diciendo que buscó a los abogados, pero antes dijo los médicos. No, abogados. Pero acá está la intersección de todo lo que tenemos que decir. Entonces, tu inconsciente ya empezó con el tema, propiamente dicho, de sanar, sí. Todos que buscan normalmente, y ahí es una pregunta para todos, desgraciadamente no puedo escuchar a todos, pero puedo escuchar mentalmente, entonces pueden contestar, que yo voy a captar. No estoy de broma. Todos que buscan una carrera en la ley, en la justicia, ¿qué están buscando? ¿Qué tiene valor en este camino tan difícil? ¿Por qué elegimos este camino y no tantos otros? ¿Por qué vamos a cuidar del litigio de otra gente que siempre viene en su peor versión? El litigio es como un cáncer en la relación. El conflicto es el mismo fenómeno que una célula que cambió, como en el cuerpo. El cáncer empieza con una célula que cambió de comportamiento, que dejó de colaborar con el lugar donde fue creada para funcionar en conjunto con otras, y dejó de colaborar y empezó a multiplicarse. Y el problema es que normalmente esta multiplicación es más rápida que las defensas del cuerpo. Por eso puede matar. El conflicto es exactamente lo mismo.
puede matar las relaciones. Y todo que somos como seres humanos está valorado en nuestras relaciones. Entonces, cuando miramos la historia de la humanidad, y claro que no tengo tiempo para hablar de todo, pero empezamos como gente que tenía que luchar mucho por la sobrevivencia, por la comida, por el abrigo, y usábamos la fuerza, y lo más adaptado al ambiente sobrevivía y se multiplicaba. Y esto ha sido el principio de la evolución humana. Necesitábamos luchar todo el tiempo. En un dado momento, necesitábamos de algo un poco más estable. Y ahí se crearon los sistemas, desde la monarquía, con la referencia para decir lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer, hasta que el pueblo, toda la base de la sociedad, la que trabajaba, dijo, no, pero yo tengo que tener derechos también. Yo no trabajo solamente para pagar impuestos. Pagar impuestos es una necesidad, pero tiene que estar equilibrada con lo que yo recibo del Estado. Entonces empezamos a tener la necesidad del derecho. La ley que se crea es para que podamos tener una previsión de cómo podemos planear lo que queremos para nosotros y construir poco a poco de una manera que nadie nos va a tomar. Y esto funcionó muy bien como evolución en aquel tiempo. Y cuando yo empecé a estudiar el derecho, yo hice primero, antes del derecho, yo hice 2 años de ingeniería, porque me gustaban mucho las ciencias naturales de la vida, la física, química no tanto, matemática mucho, porque matemática es el lenguaje universal. Pero yo sentía la necesidad muy grande del humano. Entonces empecé, yo vi una película que me cambió el camino, bueno, no importa, es acá, y yo sentí esta necesidad de hacer justicia. Entonces me fui a la Facultad de Derecho, empecé la Facultad de Derecho, siempre buscando la paz, comprendiendo que el derecho es necesario para que no sea utilizado, o para que sea utilizado como última opción, no como primera. La primera opción tiene que estar en la base de la convivencia, en lo que realmente conocen, lo que duele y lo que pueden. Entonces empecé la facultad y me fui a los Estados Unidos porque en Brasil en aquel momento estábamos empezando con la ley de arbitraje. La ley de arbitraje había en Brasil desde 1800 y tal, pero solo despegó con esta ley de 96. Entonces en 98 yo fui a los Estados Unidos para aprender más sobre el derecho consuetudinario, el derecho de los costumbres, que es de Estados Unidos y de todos los otros países anglosajones, y leyendo sobre proceso civil, estudiando para la prueba de proceso civil, yo leí una frase sobre mediación, que acá yo tengo que hacer este paréntesis. En Brasil ya hablamos de una forma diferente de mediación y conciliación. No importa mucho acá porque son hermanos gemelos, muy parecidos, pero con diferencias importantes, pero acá es como un sinónimo de todo lo que digo. Entonces yo leí sobre mediación y la frase decía, es una metodología para ayudar dos o más personas a construir una solución que pueda ser aceptada por todos los involucrados. Y yo dije, wow, hay algo con un nombre, con una experiencia ya consolidada en todo lo que yo busco hacer como empíricamente. Yo intento hacer con lo poco que sé. Entonces,
yo me involucré totalmente en la mediación en Estados Unidos. Yo tuve más tiempo allá después de mi maestría para trabajar en un centro de mediación que tenía muchas metodologías y era como un centro multiportas, no sé si se dice así acá, que la gente llega por muchos caminos, tiene un experto que va a hablar, va a conducir a la mejor metodología, y mediación era una de tantas, claro, siempre con esta mirada de que no hay una metodología perfecta para todo, hay una metodología más adecuada a cada caso. Entonces hay que haber un experto que haga el camino para el cliente. Y así yo volví a Brasil en el año 2000 con un montón de ideales sobre la mediación, sobre todo qué podíamos hacer con la mediación para construir un mundo mejor. Y así yo hice por mucho tiempo en muchos ámbitos, desde la mediación jurídica propiamente dicha, en oficina de advocacia, hasta comunidades, de familias, de crimen, todos los ámbitos. Y un día, en una mediación, yo hice la primera mediación que pasó en el Judiciario de Río, en 2007. Esto caminó mucho, se transformó en política pública, tenemos la ley hoy en día, yo fui coautora de la ley y todo. Y un día, en una mediación, yo tenía partes muy difíciles que a quien en principio no querían ir a mediación, pero fueron por ayuda de sus abogados, porque el acuerdo era fundamental para ellos mismos, para la gente que estaba allí y para su empresa. Eran dos socios hermanos de una empresa familiar y desde que el padre murió, los dos no se iban bien. Antes tenían una relación buena, pero después que el padre murió, no lograban se comunicar y la empresa ya estaba totalmente de mal a peor. Entonces fue la mediación. Contra todas las expectativas, logramos caminar mucho, hasta un paso del acuerdo. Y en este último paso, el acuerdo estaba escrito. Todos comprendían perfectamente, era gente muy inteligente, muy preparada, comprendían perfectamente que el acuerdo era mucho mejor que el no acuerdo. Pero no lograron el aperto de manos. No lograron el acuerdo y la empresa se falló, se quebró. Y yo me quedé por semanas con el peso en mis hombros. Yo me decía, ¿qué yo no logré ver y no logré ayudarlos a ver qué faltó? Y ahí yo me acordé de mis experiencias como cliente en Constelación. Y yo me di cuenta que aquellas dos personas pertenecían a sistemas mucho más grandes que ellos mismos, pero es como el pez dentro del agua. No se puede pedir al pez que evalúe lo que sería estar fuera del agua. El pez no tiene opción, no tiene cómo comparar, porque salir del agua sería la muerte. Es lo mismo que los seres humanos dentro de sus sistemas. Pertenecer no es una opción, es una necesidad vital. Hay una experiencia científica muy interesante de la terrible, patética, pero con valor científico, de la Segunda Guerra, en que en campos de concentración sacaron los bebés de sus madres y los llevaron a un Versalles, ¿se dice así?
donde los niños se quedan en el hospital. No, Fernando, no. Incubadora. Como incubadora, sí, pero para los niños que ya son un poquito más grandes que incubadora. Es como lo que tiene el hospital, que tiene muchos... Los bebés que no están en incubadora, que nacieron bien, que tienen salud, y están todos lado a lado ahí, hasta que pueden ir a la casa. Bueno, eso. Y entonces llevaron los bebés de sus madres, y las madres estaban en campo de concentración. Para las madres era até una alegría saber que sus hijos iban para esta parte, que era cuidada, tenían calefacción, tenían comida, remedios, todo lo que necesitaban. Y esto estaba dicho para las madres. Pero, como experimento científico muy cruel, las enfermeras que cuidaban a los bebés no les podían dar ningún afecto, ninguna mirada en los ojos, no les podían tomar en los brazos, los cuidaban como objetos. Y los bebés que no tenían ningún problema de salud, en no sé cuánto tiempo, pero algo como un mes, todos murieron. Porque pertenecer es una necesidad biológica. No podemos elegir no pertenecer cuando niños. Y por este motivo logramos pertenecer de la manera que sea posible. Si tenemos que matar o morir para pertenecer a nuestra familia, lo haremos como niños. Y toda este desafío que todos tenemos, yo no conozco a nadie, tal vez en Bolivia, pero en Brasil, el resto del mundo que conozco, no conozco ninguna persona que no tenga heridas de su infancia. Porque también, mismo por amor, pero un amor que no es perfecto porque nadie es perfecto, muchas veces para educar, para proteger a los niños, los padres los tienen que limitar, que dicen no, y los niños no comprenden, hasta que comprendan. Aquella memoria se queda como una herida. Yo no fui aceptado como soy, me quieren cambiar, me limitan en mi creatividad. Todo eso pasa con todo el mundo y sobrevivimos. Si sobrevivimos hasta la edad adulta, todos acá somos sobrevivientes, esto significa que, además de las heridas, tuvimos alimento suficiente, calor suficiente, instrucción suficiente, amor suficiente. Y crecemos hasta el punto de que no necesitamos más de una manera vital de nuestros padres. Lo necesitamos siempre como referencia, pero no más de la manera que los niños lo necesitan para sobrevivir. Y cuando yo hablo de padres, claro que hay siempre un lugar muy especial de los padres biológicos, a través de los cuales llegamos al mundo, pero también hay un valor increíble para todos los adultos que como adultos nos permitieron sobrevivir a la infancia. Nos enseñaron, nos acogieron. Y todo esto está muy profundo en quién somos nosotros hoy. Todo eso hace parte del ser humano que somos hoy y todo que ya podemos, que ya logramos, que ya sabemos. Todo eso vino de alguien más que llegó antes y nos permitió pasar hasta este punto. Entonces, todo lo que recibimos es un punto de origen, es un punto de partida para nuestra jornada en la vida. Y como mucho no es consciente
todo eso que se pasa desde el útero de la madre, en la primera infancia, muchas experiencias no son memorias, porque no teníamos ni mismo la sinapsis cerebral. No podemos conectar intelectualmente con experiencias en las cuales no teníamos sinapsis para crear memorias. Esto todo es científico. La neurociencia hoy en día explica todo eso, ¿no? Entonces, pero estas memorias sensoriales que se marcan en el cuerpo del ser humano, de todos los animales, de todo lo que es vivo, esto está presente, queramos o no queramos. Y esto va con nosotros para todas partes. No logramos, por lo menos yo no conozco quien lo logre, ser una persona en casa y otra persona en trabajo. Ser una persona con un grupo y otra persona con otro grupo. Claro que tenemos aspectos de nosotros que manifestamos más en un grupo que en otro, ciertos comportamientos que son diferentes. Esto todo pasa por todo el mundo. Esto es la ley natural, es internacional. Entonces yo sé que hablo de un lugar que es de todo. Y la cuestión es, volviendo acá a la evolución de los sistemas de resolución de conflictos, desde la fuerza al derecho, a la mediación. La mediación, conciliación, añadió algo muy especial a todo que ya era el derecho, porque incluyó lo que llamamos, no sé si acá se llama lo mismo, la pauta subjetiva. Todo que sea sentimientos, emociones, necesidades que la ley no tiene cómo regular. No se puede obligar a alguien a amar, a respetar. Y mismo cuando hablamos de respeto, por ejemplo, que es algo muy común de, yo quiero ser respetado, ok. ¿Qué es ser respetado para ti? Puede ser diferente. ¿Cómo se concretiza? ¿Cómo verificas que estás siendo respetado? Puede ser diferente de otra persona. Normalmente es una broma decir que las palabras son como empanadas. Cuando miramos en la tienda de empanadas, todas parecen lo mismo. Solo sabemos el sabor cuando mordemos, cuando nos aventuramos a interactuar. Entonces, si la empanada es de carne o de queso, de lo que sea, para una persona esto puede ser muy bueno y a otro no le gusta. Está bien, hay un sabor para cada uno. La cuestión es que cuando hablamos de una palabra de uso común, como por ejemplo el respeto, pensamos que para el otro está muy obvio que es lo mismo que es para mí, porque para mí está tan claro. Es lo que decimos que hay cosas que son negociables y hay cosas que no son negociables. Estos valores que dan sabor a nuestra empanada de respeto no son negociables, porque están muy, muy, muy en el inconsciente. El principio está en el inconsciente. Bienvenidas. Entonces, la mediación logró añadir esta mirada a las necesidades humanas que la ley no incluía. Y la constelación. ¿Cómo llegamos a la constelación? Mucha gente que va a buscar ayuda para resolver un conflicto, sea con el juez, con el abogado, con el psicólogo, con el compadre o comadre, con un amigo, con quien sea, siempre lo hace porque ya intentó resolver y no logró. ¿Y por qué? Si esta persona que no logró resolver el conflicto, que está sintiendo el dolor, ¿por qué
tiene una posibilidad mayor, más grande, con un otro que no conoce la situación. ¿Por qué esta otra persona puede ayudar? ¿Por qué el mediador puede ayudar tanto? Exactamente porque no está directamente, umbilicalmente, no sé si se usa, involucrado en el conflicto. Porque puede tener una mirada desde fuera y hacer preguntas que la gente que está ahí como el pez en el agua, totalmente involucrado en la situación de conflicto, de las dos una, o ya no se hace más esta pregunta porque se hizo en el pasado y la respuesta no era útil, pero ahora puede haber cambiado, o no se hace las preguntas porque le parece obvio, pero para la otra persona involucrada no es obvio, o es obvio de otra manera. Entonces el mediador, el conciliador, puede añadir valor por no ser parte de aquel sistema. Y la constelación, cómo se creó esta conexión. Bueno, yo como mediadora, algunas veces yo no me daba cuenta que estaba utilizando herramientas de constelación en aquel tiempo. Yo no conocía profundamente las constelaciones. Y cuando yo tenía clientes muy difíciles, clientes que llegaban en el trauma del conflicto, muchos conflictos empiezan por un trauma de una de las personas que proyecta el lugar de violador, ¿cómo le digo?, ofensor al otro, que tiene algo que ver con la situación del trauma, que claro, está en el inconsciente. Entonces la gente que está muy traumatizada y que se va a mediación intentando resolver algo en el mental, habla, no sé si tuvieron esta experiencia, habla como en ciclos que no terminan nunca, jamás, como el bucle, ¿no? Aprendí esta palabra. Hablan así y lo más que preguntamos, lo más que utilicemos las herramientas de comunicación que tenemos, siempre vuelven al mismo punto, no evoluciona. Entonces con un cliente así, yo cogí todo lo que tenía en mi bolsa, batón, bolígrafo, lo que tenía, y le dije, ¿cómo así? Con estos objetos que tenemos acá, me muestra en 3D lo que me estás intentando decir. Y cuando la persona... Y tenemos una constelación acá. Okay. Entonces, con los objetos que teníamos ahí, él puso, por ejemplo, él mirando aquí su madre y acá su padre, por ejemplo. Y me dijo, él, madre, padre, mi madre no me mira a mí, mi madre no me ve, no me comprende, no me escucha. Y yo le dije, puso así, pero su madre está justo enfrente a ti, ¿por qué no te ve? ¿Qué pasa con esa relación en que tú estás en el medio de tu padre, de tu madre? Y tal vez ella no pueda mirar a tu padre porque tú estás en el medio. Pero después tomó un otro objeto y me dijo, creo que hay, pequeño, algo acá entre él y su madre. Esto todo son imágenes internas, imágenes de un padrón, de una relación. Cómo se ve el flujo de la comunicación en este grupo. No es nada científico, no es nada racional, va más allá del racional, incluye, pero no es limitado al racional. Entonces, cuando puso algo acá pequeño, yo pregunté, ¿tienes hermanos? No tengo hermanos. ¿Tu madre perdió algún hijo?
así perdió a un hijo que murió justo después de nacer. Ah, ahora entiendo. Mira lo que pasa. El dolor de la madre por la pérdida de un niño es algo tan grande que muchas veces la impide de mirar a los que están vivos. Y cuando él pudo comprender lo que estaba, la dinámica de amor de su madre y también de dolor, como una persona, como todas, que tienen, gracias, el padre ya puede descansar, como una persona que tiene también sus fragilidades, sus vulnerabilidades, porque muchas veces miramos a nuestros padres como alguien que no tiene vulnerabilidad. Es siempre el héroe o el bandido. Siempre lo máximo de todo, los padres para los niños. Entonces él como adulto todavía miraba a su madre como alguien que podía darle más de lo que daba, pero no lo daba, como si fuera una opción. Y cuando comprendió el dolor de la madre, la pudo mirar con generosidad, como un otro ser humano como él, llena de posibilidades y también de limitaciones y también de intenciones que no se logran. Porque hay una diferencia muy grande entre lo que podemos y lo que logramos. En este medio del camino están todas nuestras dolores, en las cuales muchas veces estamos tan involucrados como el pez en el agua, que no logramos mirar hacia afuera. No porque no queremos, pero porque hay mucha agua entre nosotros. Es un océano muchas veces. A veces con las personas que están a nuestro lado. Entonces cuando miramos así, de una manera que no juzga, pero que mira a la integralidad del sistema de las partes, las ayudamos a salir del bucle, del trauma que generó el conflicto. Y solamente después que hayan salido, que puedan mirar las opciones diferentes, puedan volver a la capacidad plena de opción, ahí sí pueden hacer una opción consciente, una opción de un adulto, salir de la crianza del niño hacia el adulto, porque solamente el adulto decide. Solamente el adulto puede pagar los precios de sus decisiones, que siempre dejan para atrás las otras opciones. Entonces es el niño que quiere todos juguetes. El niño no puede elegir entre la muñeca y la bola. El niño quiere todo, porque no tiene esta percepción de postergar satisfacción para tener algo más importante adelante. Solo el adulto lo tiene. Entonces, cuando trabajamos en conciliaciones, mediaciones, necesitamos ayudar a los clientes a salir de las heridas de los niños, por las cuales se involucraron en conflicto, para volver al adulto capaz de hacer opciones conscientes. Y esto solo logramos a través de metodologías como las constelaciones, que dan al cliente de una forma muy rápida, que no es un milagro, que no tiene nada tiene de espiritual, de una manera que ya se habla en la ciencia, la inteligencia espiritual, que es la inteligencia de la conectividad de todos nosotros. La inteligencia intelectual es la que estamos acostumbrados a basar todo lo que hacemos y explicamos, pero ya se conoce la inteligencia emocional, que es la que nos hace lograr relacionamientos sanos, y la inteligencia espiritual es un poco más nueva en la ciencia, pero
este nombre no tiene que ver con espiritualidad, es sí con la conciencia de que estamos todos conectados y que lo que hacemos acá va a causar consecuencias por muchas partes. Una decisión de un padre o de una madre en un litigio va a impactar sus niños, por cierto, pero a veces toda una comunidad, a veces todo un país, a veces no sabemos. Este no saber es precioso. Este no saber es el espacio de la creatividad, es el espacio de la evolución, de la innovación. Saber que no sabemos es un regalo de la vida. Si supiéramos todo, y esto muchas veces pasa a las partes de conflicto, muchas veces las partes de conflicto llegan llenos de certezas, ¿no? Yo sé lo que es mejor para mi hijo, ella no sabe, o el contrario. Y es eso absoluto saber que nos deja espacio para el no saber, que interrumpe, que bloquea la comunicación. Porque todos creen que saben suficiente. Entonces no necesitan hacer preguntas, no necesitan escuchar al otro, nada. Pero cuando volvemos, todo esto que es demasiado, es siempre una protección, es siempre un escudo contra el mundo que yo creo que me va a dañar. Cuando yo puedo dejar el escudo, simplemente ser yo, un ser humano entero, con cosas buenas y otras no tan buenas, con cosas que ya puedo y cosas que todavía no puedo, y que necesito del otro para aprender. Esto es inteligencia espiritual, es comprender la complementariedad. Y para lograrnos un acuerdo en conciliación, no hay otro camino sino la complementariedad. No se puede hacer un acuerdo donde una parte gana todo y la otra pierde todo. La otra no va a aceptar. Como diría, esta es una frase de Sun Tzu de miles de años atrás. Decía, cuando tengas el enemigo ya ¿se dice encurralado? Sí. Dale una salida a la vida. De otra manera, luchará hasta la muerte, porque no tiene opción. Entonces, cuando estamos trabajando en conflicto con las partes, tenemos que ayudarla a dar una salida honrosa, ¿se dice? A la otra, y el mismo al contrario. Y esto solo logramos en este nivel de humanidad, donde todos somos imperfectos, gracias a Dios. Somos imperfectos y esto nos hace humanos. Y esto nos hace interdependientes, complementarios. Y esta mirada que ayuda al ser humano a salir de sí mismo, mirar todo su sistema, para ahí sí hacer decisiones buenas para todos, se encuentra en la constelación. Es de eso que vamos a hablar en los próximos 3 días. María del Carmen fue la pionera en constelaciones en Bolivia. Esto tiene mucho valor, me emociona. Yo sé cómo es duro ser pionera. Yo fui pionera de mediación en Brasil. Cuando hablamos de algo que nadie conoce, parece que estamos hablando de un cuento de hadas o algo así, hasta que vivencien. Esto pasaba con mediación, ahora pasa con constelación. Entonces, lo que vamos a hacer los 3 días es esta mirada más profunda sobre esta conexión de mediación y constelación. Claro que nadie va a quedarse constelador en 3 días, es un trabajo muy profundo, pero conocer cuándo buscar algo y integrar la mirada sistémica en todo lo que hacemos es muy importante,
porque ahí vienen las noticias más concretas. No tengo idea de cuánto tiempo tengo. Bueno. Ah, perfecto. Tranquilo. Yo quería hacer un ejercicio con todos, pero es poco para el ejercicio y suficiente para hablar un poco. Bueno, entonces, en Brasil, un juez fue a Alemania y conoció a Bert Hellinger, el mismo que formó a CAR, y se encantó con las constelaciones, y gracias a la mediación, porque la mediación en 2015 tuvimos la ley de mediación y también la reforma del Código de Proceso Civil. En el Código de Proceso Civil está obligatorio para todos los tribunales del país tener un ambiente específico para los métodos extrajudiciales de conflicto, extrajudiciales pero dentro del judiciario. Loco, pero es así Brasil. Entonces tenemos un espacio de mediación y conciliación, y ahí se hace la diferencia, que aquí no importa, ya estaba establecido. En este espacio, este juez que conoció las constelaciones logró incluir constelación. ¿Y cómo hacen? Bueno, está ahora por todo Brasil. Casi todos los estados de Brasil ya tienen algunos jueces que trabajan con constelación también, siempre de una forma complementar. Y como no podía ser diferente, la conexión de médicos y abogados, en Brasil también el Sistema Único de Salud Pública ya reconoce las constelaciones como una terapia, reconocida. Entonces esto es muy importante como legitimación de esta metodología. No es lo mismo, no sé si ¿cuántos de vosotros conocen las constelaciones como clientes o ya oyeron hablar o algo así? Nadie. Una persona, 2, 3, 5, 6, pocos. Ok, 7. Pero se empieza siempre así, ¿no? Ya estamos después del 0. Bueno, las constelaciones son una experiencia de vida muy impactante y se puede utilizarla de muchas maneras. Por eso pregunto a quien ya tiene alguna experiencia, porque puede ser una mirada totalmente diferente de lo que vamos a hacer mañana y después. Cuando hablamos de constelación familiar, como el modelo tradicional de Bert Hellinger, el creador de las constelaciones, normalmente está más conectada con por lo menos una parte de una terapia breve, que muchas veces es un trocito de un camino largo, pero que hace una catalización del proceso de autoconocimiento. Yo no soy terapeuta, no engaño a nadie, yo no soy terapeuta, yo no voy a constelar a nadie para después que esto se vaya a hacer una terapia. No es necesario ser terapeuta para ser constelador. La constelación se añade a todas las otras profesiones como una herramienta muy potente, pero muy potente, la más potente que yo conozco. Yo hablo de broma con mi profesor, mi primer profesor de constelación, que es amigo de Carmen también. Yo le digo, yo vine a buscar una cajita de fósforos y me diste 10 containers. Así es como yo miro la constelación para la resolución de conflictos, porque yo la fui a buscar para ser una herramienta de mediación, punto, nada más. Yo no tenía ninguna intención de hacer cosas fuera de la mediación, pero con la constelación yo logré trabajar conflictos de muchas maneras. Por ejemplo, podemos hacer una constelación de un tema jurídico, como vamos a hacer el sábado algunas, con el abogado que se va a mirar la constelación, a observar la constelación, para después utilizar todas las informaciones que vienen, que son mucho más ricas. Es como un mapa
que tiene no apenas más informaciones, porque a veces nos perdemos en tanta información que tenemos. Hoy en día, yo creo que nuestra generación, yo soy de otra generación que vos, pero nuestras generaciones tienen un problema de demasiada información. Es tanto que nos perdemos. Es tanto que muchas veces miramos a un lado, pero lo más importante estaba del otro. Con la metodología de las constelaciones, hablamos lo que viene de sensorial, de información importante para el cliente. Es lo que importa en aquel caso. No es más, no es menos. Es lo esencial, como decía Bert Hellinger. Lo esencial se queda muy claro. Y ahí se puede trabajar en la dirección correcta, en la dirección que realmente lleva al destino que se desea. Y a veces se muda de deseo. A veces yo pensaba que yo quería ser ingeniera, pero pasé por el derecho y me torné consteladora. Yo puedo hacer elecciones más profundas gracias a las elecciones que yo hice antes. Yo tengo que mirar a todo lo que yo hice antes para poder hacer algo de bueno con todo que me aportó y algo más. No es posible dar un salto miraculoso hacia algo que yo nunca pertenecí. Yo necesito hacer mi camino con elecciones de poquito, lo que ya está listo para ver, lo que ya está listo en el cliente, no en el abogado, el mediador o constelador, pero en el cliente, aquel a quien servimos. Entonces nos da un senso de servicio muy importante, muy profundo, de que estamos ahí a servicio de algo mayor, a servicio de la vida del cliente, de su sistema, de todos los otros sistemas impactados por aquel sistema, de toda una sociedad, de toda una nación, de todo un país, de todo un planeta, de todo el sistema solar. Todo está conectado. Y empezamos con una persona. Esto es algo que también es muy importante comprender. Una ventaja de trabajar con constelaciones para la resolución del conflicto es que, no sé en la experiencia de vosotros, pero en Brasil lo más difícil de una mediación, conciliación, es empezar. Es tener las dos personas de acuerdo a empezar un proceso en lo cual tienen que interactuar a través de una persona, uno, dos, no importa, pero un team, un equipo, en la cual tienen que confiar. Esto es el contrario del conflicto. El conflicto es sobre no confiar. Y tienen que confiar en una única persona para hablar de sus secretos. Esto es loco. Y ahí podría hablar mucho de neurociencia, por qué esto es tan difícil en el nivel de cerebro, pero no tenemos el tiempo. Lo que importa es que en la constelación empezamos a trabajar con una persona. Porque a cada vez que nosotros estamos en nuestro lugar, en nuestro sistema, o por lo menos estamos más cerca de nuestro lugar, todo el sistema está más en equilibrio. Entonces, el cambio de mi mirada hasta mi madre, mi padre, mi hermano, mi tía, no importa quién, el cambio de mi mirada cambia lo que esta persona recibe de mí. Y por lógico, cambia lo que me da. Cambia todo el sistema de dar y tomar. El intercambio de energía en el sistema. Esto cambia todo. Entonces podemos empezar por una persona. Esto es de mucho valor. Esto muchas veces me pasa que el cliente me busca para una mediación y yo le ofrezco la constelación. Yo hago la constelación y no es necesaria la mediación. Financieramente esto parece
estúpido, ¿no? Pero me alegra mucho. Y lo mejor es que un cliente que está satisfecho trae muchos otros. Esto es prosperidad. Entonces, cuando caminamos en el flujo de la vida, lo que la vida pide para añadir más vida, para que cada uno pueda aprovechar mejor de la vida que tiene, esto nos trae siempre el mejor. Las mejores oportunidades, las mejores referencias. Y cuando ganamos la plata que necesitamos ganar, claro, porque esto tiene que estar muy claro, esto en la constelación es casi sagrado. El flujo de dar y tomar es una base de la vida, como decía Bert Hellinger, es una de las leyes del amor, las órdenes del amor, como llamaba él. Entonces, cuando queremos trabajar para ganar nuestra plata, que es súper digno, es súper natural, necesario, sano, pero podemos hacerlo con el bien del otro, realmente añadiendo valor a la vida que tocamos. Esto es, no tengo palabras. Entonces este juez fue y volvió a Brasil y empezó a ofrecer constelaciones a la gente que buscaba el tribunal de familia donde él era juez. Y empezó a tener resultados increíbles. Hoy, por todo Brasil hay jueces que lo hacen de maneras diferentes. Y yo voy a dar un ejemplo, que es el ejemplo que es más claro para mí. Muchos ya tienen investigación científica sobre el trabajo, otros no. También por el tema de la estructura que tienen. Algunos trabajan solamente, son jueces que hicieron el curso de constelación y, por ejemplo, preguntan a un padre que dije que no puede pagar alimentos a su hijo porque no quiere dar plata a su exmujer. No sé si esto pasa acá, pero allá. Entonces, él también toma sus bolígrafos de lo que tenga y dice: acá es tu compadre, acá es tu niño. Mira solamente tu niño en este momento. Imagínate cómo es tu niño escuchando lo que dices, que no quieres pagar los alimentos a él para que su madre no haga mal uso del dinero. ¿Cómo te ve tu niño? Ahora cambia. Póngate en el lugar de tu niño, mirando a su padre que dice, bla, 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 lo que dijiste. ¿Es lo que quieres para tu niño? Hay jueces que lo hacen solo así. Y hay programas mucho más desarrollados, con mucho más estructura, como este que voy a mencionar, que es de Río. Entonces, este juez tiene un equipo de consteladores voluntarios e invita a la gente que tenga un tipo de tema semejante, por ejemplo, sobre la convivencia con los niños. Entonces, 20 casos, 20 exparejas que tengan un tema de convivencia con niños, los invita a una charla sobre lo que es la constelación. Y los que quieren, porque es voluntario, lo van. Y cuando escuchan, tienen la opción de quedarse o no. Cuando se quedan, van a asistir, van a observar un caso prototípico, lo que quiere, un caso general. Entonces no es Juan y María, es un padre y una madre, cualquiera, con una dinámica con su hijo. Entonces van a estar ahí para sentir lo que es la dinámica funcional y disfuncional. Y cada uno en sí mismo va a hacer su reflexión. Y después de 2 semanas van a conciliación. Y esto se compara, los números de conciliaciones que se logra acuerdo, se compara a los casos que van directamente a la conciliación. Entonces, en los casos, en el grupo de casos
que van directamente a conciliación sin pasar por constelación logran una media de 60% de acuerdos, lo que es muy bueno. El grupo que pasa por constelación y después se va a mediación, conciliación, tiene una media de 86% de acuerdos. Y lo más importante no es solamente el cuantitativo, pero el cualitativo. Los que van solo a conciliación, a veces, muchas veces, vuelven a la justicia con otros conflictos. Los conflictos dan ¿cómo se dice? Se procrean, ¿no? Se multiplican. Cuando pasan por constelación y después van a conciliación, los casos no vuelven. Y ahí se puede evaluar la profundidad de la transformación de la gente, que se aprende a comunicarse como seres humanos imperfectos que son. Entonces, esa es una experiencia, yo creo que es importante. Brasil, por todo lo que yo sé, es el pionero en el mundo en la introducción de la constelación en el judiciario. Esto está siendo muy debatido. Es claro que hay mucha gente que piensa, qué loco, esto no puede ser en judiciario, cosa y tal, pero los resultados hablan por sí mismos. Lo que es necesario, sí, es que haya una preparación de la gente que le va a aplicar la constelación. No es algo superficial, es algo muy profundo, que toca el alma de la gente. El alma, podemos decir de todas maneras, cuando digo alma no digo nada religioso, muy por el contrario, pero es esta camada más profunda, más sutil, más verdadera, más digna que todos tenemos. Esto tocamos para mirar el esencial, porque el esencial, como decía Dalai Lama, el esencial de todos, que nos conecta a todos, es que todos queremos ser felices y evitar el sufrimiento, ¿verdad? Entonces, para podernos nosotros mismos tener una vida que nos lleva lo más cerca posible de la felicidad, porque la felicidad total, no sé si está en las expectativas de la Tierra en este momento, estamos mejorando y mejorando, pero evitar el sufrimiento lo más que podamos es algo que es muy tangible para todos nosotros, ¿no? Entonces ese es el camino. Yo quería cerrar acá con una mirada de mucha esperanza. Yo veo en mi vida, yo tengo 50 años de vida, y ya vi tantos cambios positivos. Yo ya vi en el mundo jurídico, ya vi tanta cosa que se acerca más de la necesidad del ser humano, que realmente yo creo que estamos en el camino que nos pide la vida. Me emocioné y perdí aquí lo que iba a decir, pero de todas maneras yo creo, como yo aprendí que Bolivia es un país muy especial, que es como una caja de resonancia para el mundo, que lo que se hace acá reverbera por muchas otras partes. Brasil tiene sus maravillas también y sus tristezas, pero creo que no estoy acá por acaso, que no nací en Brasil por acaso, que no estamos todos en este mundo, en este momento, después de una pandemia, hablando de conexión por acaso. Entonces, muchas gracias por me escuchar por tanto tiempo. Mi portuñol, que no es una maravilla, pero yo creo que yo me siento tocada, entonces yo creo que le toqué un poquito.
la brillante exposición de la doctora Asmar y damos, para retirarnos, damos la palabra al doctor Javier Tapia. Bien, ya en la informalidad, habiendo concluido esta charla, nuevamente agradecer a la profesora. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando se empezaba a hablar